entonces vamos a hablar ahora del marco normativo. Y más que del marco normativo es de las experiencias, de lo que ha quedado documentado y, ¿por qué no?, cómo coexiste la combinación de calcipotriol betametasona en las guías de práctica clínica. Y pues para esto me gustaría invitar, está con nosotros el doctor Manuel Darío Franco. El doctor Franco es dermatólogo, es miembro de la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica. Siempre nos podemos a platicar un poco de que Colombia le ganó a México en la guía, ¿no? En esta velocidad de la elaboración de las guías, algo que nos falta todavía volver a retomar en México, de hacer la actualización de las guías de práctica clínica en psoriasis. Y otra vez creo que la experiencia real de terapéutica pues nos va a ayudar muchísimo. Desde luego pues está como editor de estas guías en el 2022 y también como vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Psoriasis para el año 2022. No voy a poner todo, digo, siempre hacemos la síntesis curricular, pero seguramente muchos de ustedes conocen al doctor Franco, excelente speaker, excelente persona y amigo también. Y desde luego la facilidad didáctica. Yo siempre he dicho, aprovechenlo. Esta sesión ya vieron que no es algo cuadrado, entonces se vale preguntar. Digo, de eso se trata, de enriquecernos todos con este intercambio. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por darte la oportunidad de venir a México, que te recibe caluroso, tal cual, 34 grados, no te puedes quejar. Bienvenido como siempre, gracias. Por eso tengo saco y cuello de tortuga, porque no sabía que iba a hacer un calor así impresionante. Y bueno, muchas gracias por la invitación, Josué, a todo el equipo de Leo. Es un honor, un placer estar aquí con ustedes compartiendo pues mis experiencias. Y la verdad, yo no debería estar ya parado aquí, porque todo lo que yo preparé ya lo dijeron mis colegas que estaban aquí sentados. Maravillosos casos, Josué. Entonces, si se les va a parecer repetitivo lo que les voy a mostrar, me perdonan, me disculpan. Yo solamente tengo una charla de 135 diapositivas en la cual me voy a demorar dos horas. No, mentiras, tampoco. Por favor, no se asusten. Vamos a pasar varias cosas en serio que ya mencionaron rápidamente, pero lo que me ha parecido muy bonito de este evento es la interactividad que ustedes han tenido entre ustedes y las preguntas. Entonces, pues estamos en colegas. Siéntanse por favor libres de, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna cuestión específica, lo podamos discutir y lo podamos conversar. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, vamos a dar esas recomendaciones prácticas para el uso de la combinación. ¿Alguno sabe o ha escuchado hablar de la piedra angular? Yo siempre empiezo hablando como de historias así que se me van ocurriendo, ¿sí? Entonces, la piedra angular, y me puse a buscar qué es la piedra angular. La piedra angular es esa piedra que ponen en la esquina de los edificios en donde salen dos paredes. Yo no sabía eso. Y se ha utilizado para mencionar o hacer referencia a casos o cosas, objetos que son muy importantes en un sistema o un proceso. De hecho, todos sabemos que Jesús, por ejemplo, es la piedra angular de la Iglesia Católica, y todos escuchamos hablar de la piedra angular. Bueno, cuando estábamos pensando en terapia tópica, definitivamente creo que la terapia tópica sigue siendo la piedra angular en los tratamientos dermatológicos, ¿sí? No existiría la dermatología si no hubiera existido en algún momento la terapia tópica. Entonces tenemos que considerarla siempre como la alternativa y la opción para todos nuestros pacientes. Hablando un poquito de la historia de la terapia tópica, mire, esto se puede remontar a 1300 años antes de Cristo. Los egipcios utilizaban una cosa que eran los emplastos para los tratamientos de enfermedades o heridas. Los emplastos tenían ricino, miel, mirra, incienso, incluso se llegan a mencionar en la Biblia, y estos emplastos realmente llegaban a ser curativos. Incluso pasa por momentos en la vida. Esto es un libro que cuando yo empecé a estudiar dermatología me regalaron, que es un libro editado en 1940 por el doctor Sutton, y en ese libro, en la parte de terapias, hablan de tratamiento externo o tratamiento tópico. Y miren que ese tratamiento está casi para todo: protector, astringente, antiprurítico, antiséptico, antito.
La terapia tópica realmente lo será todo en dermatología. Y llegamos a lo que hoy conocemos hoy en día como el triángulo de Polano, que define la terapia tópica, y es cuáles son esos componentes que van a definir qué vamos a darle o no paciente. Entra líquidos y geles, polvos y grasas y sus respectivas combinaciones. Van a tener entonces el producto de crema, el producto de lociones, el producto de pastas grasas y demás. Y hoy en día toda terapia tópica se regirá por este triángulo de Polano. Esto lo va a pasar un poco rápido, que es lo de la corticoterapia tópica, y ya no lo mencionaba Josué esta mañana. La cortisona, que es derivada de la corteza adrenal, con una estructura básica que es el ciclopentano peridrofenantreno. Esa es la estructura básica. Tiene 21 átomos de carbón, 4 anillos designados A, B, C, D, E, y la halogenización, la fluorización en ciertas posiciones de átomo o la esterificación es lo que va a hacer que se incremente la potencia de un corticoide, que aumente la penetrabilidad, que digamos se presenten las diferentes clases y grupos de los corticoides. Y esos corticoides van a actuar en los elementos de respuesta del ADN en el núcleo de las células, afectando procesos proliferativos, inflamatorios, todo lo que ya conocemos de esas acciones de los corticoides. ¿Cómo vamos a evaluar la potencia? La prueba del blanqueamiento de la que hablaba Josué, realmente, que es la prueba vasoconstrictor humana de McPherson y Sutton. Esa es la típica prueba donde vemos qué tanta vasoconstricción hace un corticoide y qué tanta potencia va a tener. Pero hay otros ensayos que nos miden esa potencia de los corticoides, que a la larga nos van a definir lo que todos conocemos: los corticoides superpotentes, muy potentes, de mediana potencia, de baja potencia, y pues ahí nos estamos moviendo todo el tiempo. Y hablando un poquito del calcipotriol tópico, también un derivado de la vitamina D, sintetizado por Leopharma en el 85, modula la actividad de los genes que responden a vitamina D, que reduce la proliferación de los queratinocitos, como nos contaban, y esa es su principal acción, pero también tiene una función de inmunomodulación. O sea que también podemos ver cómo podrían llegar a tener una actividad desinflamatoria. Cuando se empezó a estudiar ese calcipotriol, se dieron cuenta que había unos efectos secundarios que venían con su uso, como el eritema, la irritación alrededor del sitio de aplicación, prurito, fotosensibilidad, y en dosis altas podían llegar a generar hipercalcemia e inhibición de la paratormona. Pero fue cuando entonces llegó Leopharma y hizo esto. Hicieron lo imposible, lo impensable. Mezclaron el agua y el aceite. Nosotros sabemos que eso no se puede mezclar, pero ellos lo lograron. Entonces, ¿por qué era imposible? Porque, Josué, tú eres muy querido, yo te quiero, pero esta mañana cuando explicaste esa vaina yo me iba perdiendo un poquito. Sí, tengo que decir. Esto realmente, cuando yo me puse a mirar por qué sí lo mezclaron, es realmente sencillo, porque la betametasona y propionato, para ser estable, tiene que estar en un pH ácido, y el calcipotriol, para ser estable, tiene que estar en un pH básico. Entonces, como decía Josué, si yo llego en mi casa y los mezclo, no van a servir. Pero ellos, con su vehículo súper innovador, el Armanole, que descubrieron y que tiene ese nombre que, mejor dicho, nadie entiende, permitió la combinación estable de el dipropionato de betametasona con el calcipotriol. Y esa combinación estable no se degrada en la aplicación de la piel. Por eso es que esto es un producto y un tópico único. Yo los invito a que no tengamos en nuestra mente la consideración de que el Daibo es betametasona más calcipotriol, que es un corticoide más un análogo de vitamina D. Entonces son dos productos mezclados y que se vuelven tópicos. No, el Daibo es un tópico único. En su clase no hay nada que lo compare, no hay nada específico que llegue a hacer esto. Se puede conocer en el mundo como Dobovet, como Talconés, como Estilar, que esperamos que llegue aquí pronto, y en mi país también, ojalá. Pero pues lo que hoy vamos a hablar específicamente de los estudios del Daibovet. ¿Cuál es esa evidencia? Pues hay dos estudios pivotales grandes que hicieron para entender por qué esto sí puede funcionar. Y es el 9904 internacional, el 003 internacional, que utilizaron Daibovet en el cuerpo, en lesiones del cuerpo, y miraron cuál eran esos resultados.
Normalmente tienen que haber varios estudios pivotales para que las grandes agencias den aprobación de un medicamento, y pues estos dos ustedes van a ver que son estudios muy parecidos pero no iguales. Vamos a empezar por el primero, el 9904. Compararon ungüento de calcipotriol y betametasona Daibovet en zonas del cuerpo, un estudio fase 3, aleatorizado, doble ciego, grupos paralelos, internacional, y este fue su diseño. Aplicaron 2 veces al día o Daibovet, o Daibonex, o diprosone. El Daibovet, la comparación, Daibonex, calcipotriol soro, diprosone, betametasona, a 4 semanas, y fue una aplicación, como decíamos, 2 veces al día. Fíjense la cantidad de pacientes que estaban incluidos en estos estudios, son un buen número de pacientes incluidos. Querían medir cuánto disminuía en porcentaje el PASI score a las 4 semanas y querían determinar cuál era la seguridad y la tolerabilidad del Daibovet en estos pacientes. Y este fue el resultado. En ese estudio vemos como a las 4 semanas más del 70% tiene una mejoría de respuesta en el PASI inicial, comparado con Daibonex solo o el diprosone solo. En cuanto a seguridad, vemos como el Daibovet tiene la menor tasa de eventos adversos o reacciones comparado con Daibonex o con diprosone solo. Entonces se puede concluir de este estudio pivotal que el ungüento de Daibovet es más eficaz que las formulaciones independientes para el manejo de la psoriasis en placa, que la disminución en la puntuación PASI hasta el final es estadísticamente significativamente mayor para Daibovet que para los otros, que tiene un inicio de acción mucho más rápido y por eso es que podemos ver a 4 semanas una respuesta más rápida que sus otros dos comparadores en el estudio, y que una menor proporción de pacientes que informaron eventos adversos con el uso del Daibovet. El otro estudio pivotal, que también está comparando Daibovet ungüento con diprosone, betametasona, y con Daibonex, que es calcipotriol. Este estudio, si ustedes lo ven, este solamente aplicó el Daibovet una vez al día, el calcipotriol una vez al día o la betametasona una vez al día, con algo particular, y es que pusieron también el vehículo, ese que se inventó Leo Pharma, también lo metieron en este estudio y miraron qué pasaba con los pacientes y cómo respondían en las lesiones. Entonces, nuevamente, el endpoint primario, mirar cuánto mejoraba el PASI score a las 4 semanas. Como endpoints secundarios, aquí ya le metieron el índice de aclaramiento de piel clara o casi clara y el cambio porcentual en la puntuación PASI desde la primera semana. Y este es el resultado, también es muy similar. Fíjense que también así más del 70% tiene la respuesta a las 4 semanas comparado con el calcipotriol o la betametasona tópica, incluso que con el vehículo. ¿Listo? Siempre se preguntará uno por qué, si el vehículo no tiene nada, hay unos pacientes que se mejoran. ¿Sí? ¿Será el azar? ¿Será el efecto placebo precisamente? No lo sabemos. Lo que sí se demostró en este estudio es que Daibovet tenía la mayor tasa de respuesta para esos pacientes con psoriasis en el cuerpo. Aquí estaremos viendo entonces en barras la proporción de pacientes que se controlaron después de las 4 semanas, 56.3% de Daibovet versus 37% de los pacientes con betametasona, 22% de los pacientes con calcipotriol, 10% los pacientes con vehículo. Las reacciones adversas mucho menos frecuentes en los pacientes que estaban en el grupo de Daibovet ungüento frente a betametasona o calcipotriol, y el prurito fue la reacción adversa a medicamento notificada con mayor frecuencia, pero sin embargo sigue siendo un porcentaje mucho más bajo. Y esta gráfica, que es muy bonita, nos muestra cómo todos los estudios de fase 3, estos fueron algunos de los que yo les quise hablar, pero todos los estudios de fase 3 que incluyeron más de 7.800 pacientes, como vemos aquí, más de 7.800 pacientes en los estudios pivotales, en estudios internacionales, multicéntricos, aleatorizados, muestran cómo el ungüento de Daibovet desde la primera semana tiene un inicio de acción rápido a más de la mitad de los pacientes para mejorarles sus lesiones de psoriasis y llega hasta casi 80% en mejoría de las lesiones.
Esto es un número muy importante. Y estos en ese estudio, los porcentajes que están experimentando algunas reacciones adversas, que nuevamente Daibovet tiene el porcentaje más bajito versus el grupo de colcipotriol y el grupo de betametazolam. Nuevamente las mismas conclusiones. Daibovet tiene un mayor beneficio en cuanto a el manejo de la psoriasis en placa, que los resultados son consistentes a lo largo de los años, que las reacciones adversas fueron menos frecuentes y que una vez al día de uso de Daibovet puede ser suficiente para el manejo de los pacientes que tienen psoriasis en el cuerpo leve, moderado, severa. Y les quería hablar de este estudio, que este estudio nos habla de la presentación en espuma de la Enstilar, pero me parece muy interesante porque es un estudio que nos habla a 52 semanas. Este es el diseño de ese estudio. ¿Y qué está pasando en este estudio? Estamos utilizando la espuma diariamente por 4 semanas y luego 2 veces por semana, a largo plazo durante 52 semanas. Yo les quería mostrar este paciente, que es uno de los típicos pacientes con psoriasis severas que vemos y que cuando les damos cualquier tratamiento, convencional, biológico, quieran, los pacientes nos mejoran. Y después de un tiempo que nos mejoraron, la placa vuelve a aparecer. Pero es cierto que la placa de psoriasis vuelve a aparecer en el mismo sitio donde estaban las anteriores placas, ¿verdad? Entonces fíjense este paciente como tenía esta psoriasis y está apareciéndole nuevamente la placa ahí. Esto se debe a una cosa muy bonita en la fisiopatología de la psoriasis que me gusta mencionar, y es estos linfocitos que vemos aquí en todas las etapas, que se llaman linfocitos T residente de memoria, que están tanto en la epidermis como en la dermis y que son los encargados aquí de, cuando tenemos una cura de la enfermedad, cura entre comillas, de que la enfermedad pueda volverse a reactivar por la estimulación antigénica nuevamente y la presentación antigénica y la producción de citoquinas nuevamente proinflamatorias en el sitio donde estaban las lesiones de psoriasis. Entonces, ¿qué pasa con la espuma de Daibovet? Que cuando la usamos 2 veces a la semana en donde hubo lesiones de psoriasis, esos linfocitos T residente de memoria van a quedarse dormidos y la probabilidad de que un paciente recaiga con psoriasis severa que está siendo tratado de esta manera es mucho menor. ¿Por qué? Por la mejoría y la modulación de esos linfocitos T residente de memoria. Les voy a poner otra vez la gráfica para que le tomen fotos. Ahí está la referencia. Es una gráfica súper bonita para entender esa fisiopatología de la psoriasis. Voy a continuar. Vamos a hablar un poquito de las guías de práctica clínica. Y aquí quise buscar cuál era la evidencia que había en todas las guías. Esta es la guía norteamericana. Las guías que hicieron en conjunto la Academia Americana y la National Psoriasis Foundation. Y ellos nos hablan de terapia tópica, 2 cositas. El uso a largo plazo de análogos de vitamina D hasta 52 semanas, pero nos hablan de el calcipotriol, el calcitriol, el tacalcitol, maxacalcitol, que ese no tenía ni idea que existía, pero bueno, ahí está. Y lo recomiendan a 52 semanas, pero pues poco lo estamos usando ahorita. Esta otra recomendación es la que me parece más importante. La aplicación de análogos de vitamina D 2 veces al día o en días intermedios, mezclados con los corticoides de alta potencia. ¿Será que vale la pena mezclar primero entonces Daibonex y luego un corticoide, o será preferible utilizar el Daibovet que ya viene estable y listo? Creo que la respuesta pues va a saltar para nosotros si es que es mejor utilizar Daibovet. Las guías europeas me tuve que detener y buscar y preguntarle a colegas porque no encontraba. Oiga, es que en las guías europeas nadie habla de terapia tópica y cuál es la recomendación de la terapia tópica. Lo único que nos dicen las guías europeas es que cuando usted esté buscando la meta en sus pacientes, cuando tenga un PASI menor de 50, si no está respondiendo, pues súmele un tópico, ¿sí? Y súmele un tópico, ¿cuál sería? Nuevamente, creo, y lo que nosotros hacemos en nuestra cohorte es sumar Daibovet. Pero yo lo voy a dejar pasar, y como lo dice Josué,
hablar de nuestra guía, de la guía de práctica clínica que hicimos desde el Grupo Colombiano de Psoriasis y la Asociación Colombiana de Dermatología. Y esta es una guía basada en la evidencia. Les puse el código QR para que la puedan descargar. Es una guía que es libre y pues de la cual nos sentimos muy orgullosos. Y claramente, José, no estamos en competencia de si México o Colombia la publicaba primero. Tuvimos la fortuna de poderla publicar gracias al apoyo de la industria farmacéutica y de un grupo metodológico que nos ha ayudado muchísimo, y pudimos hacer esta guía con varias recomendaciones. Y la primera recomendación que dice la guía, les dejo unos segunditos más. ¿Sí pudieron coger el QR? Sí. Listo. La primera recomendación es que se recomienda la combinación de calcipotriol con betametasona, o sea, Daibovet, en el uso o clobetasol en pacientes con psoriasis leve por su mayor efectividad y seguridad comparados con monoterapias. Pero están hablando de psoriasis leve, y ahí es donde yo levanto la mano y yo digo, no, esto no está bien. ¿Por qué solo en psoriasis leve? El uso de Daibovet debe ser utilizado en todos los pacientes que tienen psoriasis, tanto leve, moderada o severa. ¿Sí? Y ahorita cuando les comente los casos clínicos que yo les traje, les voy a decir por qué. Pero pienso y creo que nosotros no podemos ser de los que tenemos un paciente con una enfermedad severa que sabe que va para terapia sistémica, pero no darle el beneficio de utilizar un tópico. No olvidar nunca esa piedra angular de la que nosotros estamos hablando en el tratamiento dermatológico. En Colombia el sistema de salud ha llevado a que por costos las enfermedades puedan ser tratadas en centros de excelencia y en centros de manejo especializados que se llaman centros de gestión de riesgo de las enfermedades. ¿Sí? La psoriasis, por la inclusión de la terapia biológica, hace muchos años quedó para ser manejada en centros de estos de gestión de riesgo, y a largo plazo, con grandes cohortes de pacientes, con equipos interdisciplinarios, poder demostrar que es una enfermedad que puede ser tratada de forma muy eficiente, con disminución de los costos y con consecución de metas para los pacientes con psoriasis. La cohorte de las más grandes en la cual yo trabajo, que es de Medicarte, nosotros tenemos 2.240 pacientes con psoriasis. El 48.5% de los pacientes, o sea, casi la mitad de los pacientes, recibe Daibovet. Estas son las severidades de las cuales no tenemos, o sea, el 64% de los pacientes que están con Daibovet son severos, o 21% moderados, 15% leves. ¿Qué quiere decir que estén severos o moderados? Que están en alguna otra terapia sistémica y además están recibiendo Daibovet. ¿Sí? Promedio de dispensación de paciente de tubos por mes, 1.2 tubos por mes. Y ahí yo estaba allá atrás cuando estaban hablando de los casos clínicos y la superficie corporal y cuántos tubos nos vamos a gastar. Yo les digo, a mí no me dejan formular más de 2 tubos por mes. ¿Sí? Eso pasa igual en Colombia. No podemos usar más de 2 tubos por mes. Si usted tiene que gastarse 6 tubos al mes en un paciente para controlar la enfermedad, usted está en un paciente que tiene que empezarle una terapia sistémica. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros estamos tratando de dejar ese mensaje claro. Por eso es que nosotros nos gastamos 1.2 tubos por paciente por mes, y ese tubo es suficiente para el manejo de las lesiones que están teniendo. Y los pacientes están absolutamente satisfechos. ¿Por qué? Porque realmente nuestras metas, más del 80% de los pacientes de nuestra cohorte tienen un PASI menor de 3 y están controlados. Entonces, realmente es una estrategia eficiente manejarlo así. La otra cohorte más grande, que principalmente está en Medellín, se llama Gelpharma, con la clínica Eclipso de la doctora Ángela Londoño. Ellos tienen 4.200 pacientes con psoriasis y reciben Daibovet. 20%, 840 pacientes que tienen psoriasis leve y 1.830 pacientes que tienen psoriasis moderada o severa, que es el 43.5%. O sea, el 65% de los pacientes de la cohorte de ellos están recibiendo Daibovet también como tratamiento. Y esto se ha visto desde que el Daibovet fue incluido en el sistema de salud público de Colombia. Entonces esto es lo que se ha visto.
Desde esta imagen me la compartió con la fuente del Sistema Público de Información de los Precios de Medicamentos y me la compartió amablemente la gente de Biopaz, que son quienes manejan Daiboven en Colombia. Y miren cómo desde que se ha incluido, pues estos crecimientos han sido realmente exponenciales. De un año a otro creció 100%, el 44%. ¿Y esto qué quiere decir? Que realmente los médicos que tenemos acceso a formular medicamentos entendimos y vemos cómo un medicamento de estos es efectivo en el manejo de la psoriasis. Para los pacientes es fácil su uso, ¿sí? Además, porque el hecho de que podamos usar este medicamento, que es único, innovador, que no tiene competidores, y esto nos da una tranquilidad, una garantía de que sí va a haber mayor efectividad. Si yo llego a formular una betametasona sola o una mometasona, un clobetasol, son presentaciones genéricas que muchas veces no cumplen el estándar de calidad en mi país y por eso es que no van a funcionar tan bien. Y es por eso que el Daiboven en Colombia está creciendo exponencialmente, porque tiene esa buena respuesta y esa excelente aceptación por parte de la comunidad dermatológica. ¿Cómo entonces se ve esto en la vida real? Les presento mi primer caso. Un chico de 25 años que tiene hace 2 años psoriasis y había recibido únicamente tópicos con betametasona. Yo no sé por qué los médicos en mi país, los médicos generales, los médicos de atención primaria tienen una fijación con la betametasona, pero todo es betametasona. Y le habían dado betametasona todo el tiempo, antecedentes negativos, pero tenía a su llegada un PASI de 16, una superficie corporal del 25% comprometida y una alta afectación en la calidad de vida. Y estas son las fotos. Vemos que tiene varias plaquitas en los brazos, en el tronco, en el cuero cabelludo. ¿Listo? En la espalda, en las piernas también. Ahí vemos cómo tiene como la típica afectación de la psoriasis. Y le diagnosticamos entonces su psoriasis en placa severa y lo volvemos candidato de terapia sistémica. ¿Alguien dudaría que este chico oficiaría de una terapia sistémica? Creo que no. Le pedimos los exámenes paraclínicos para iniciarle metotrexat de 15 miligramos semanales. Afortunadamente o desafortunadamente es muy difícil poderlo entender. Si yo digo que un paciente lo quiero ver en un mes para control, pues lo puedo decir. Y sí, hacen el esfuerzo de programármelo en un mes, pero muchas veces eso no pasa. Muchas veces no hay agenda, lo mismo muchas veces no hay cita, muchas veces es complicado. Mientras tanto, entonces, ¿qué le iba a dejar a este chico? Pues Daiboven ungüento cada 12 horas en las lesiones. Al mes siguiente, mes y medio que me llegó con el resultado de los exámenes, vemos que hay una disminución importante de sus lesiones. Vemos como ya varias de esas lesiones han ya disminuido en cuanto a la descamación, en cuanto a la infiltración, sobre todo las del tronco, sobre todo las de las piernas. En esta consulta él me dijo, voy mejor, no estoy como quisiera estar, pero hay disminución importante en las lesiones de psoriasis. ¿Qué hice yo en esta consulta? Tenga su nueva prescripción de Daiboven junto con metotrexat de 15 miligramos semanales, ácido fólico diario y demás. Es un paciente que va a requerir su terapia sistémica con psoriasis severa, pero que necesita también terapia tópica. Entonces ahí seguimos con el Daiboven, el cual nos estaba funcionando. Y este último caso que les quería mostrar era una cortesía de una colega de Cali, la doctora Natalia Montoya, una mujer de 52 años con psoriasis desde los 18 años, la otra cara de la moneda, esa psoriasis de larga data, en una paciente que tiene, pues que nunca ha tenido más del 20% de la superficie corporal comprometida, una señora obesa, hipertensa, con hígado graso, con un PASI de 8.4, una superficie corporal de 9 y un DLQ de 8, o sea, una afectación leve moderada en su calidad de vida. Y vemos cómo tiene varias plaquitas en toda la espalda, en la región anterior, tiene sus placas en los senos y en el cuero cabelludo. Por aquí no se ve, pero esa en teoría es descamación blanquecina importante. Por tener una psoriasis con PASI menor de 10, dijeron, bueno, vamos a darle solo Daiboven, una señora con un hígado graso, una obesidad, de pronto no se querían por ahora meter en terapias sistémicas, lo cual en una balanza riesgo-beneficio puede funcionar o no. Decidieron darle Daiboven ungüento cada 12 horas. Al control siguiente, la paciente había aclarado prácticamente todas las lesiones.
Y para ella, ese tratamiento fue el tratamiento que fue efectivo, curativo y de control de su enfermedad. ¿Por cuánto tiempo va a estar así? No lo sabemos. Puede que la señora en 6 meses su enfermedad cambie, se vuelva más severa, vuelvan a reaparecer lesiones y demás. Estamos dándole una terapia solamente tópica que está alargando probablemente el uso de una terapia sistémica, incluso terapias sistémicas de alto costo como pueden llegar a ser las terapias biológicas. Entonces, pues hasta ahí llegué yo y eso era lo que les quería comentar de mi plática. Espero no haberlos aburrido y que no me hayan demorado tanto. Muchas gracias. Ahí están mis datos, cualquier cosa.